Buenas tardes, mi nombre es Samira Callejas y a nombre de Materials Handling Management Society Latam, les doy la bienvenida al webinar Mejoras ágiles a la cadena de suministro y su impacto al ciclo Cash to Cash. En un momento daremos inicio a la sesión. Les pedimos que todas sus preguntas las envíen por medio del chat y una vez terminada la exposición de nuestro experto, le pediremos nos dé respuesta a sus dudas de acuerdo al tiempo restante. Antes de presentar a nuestro experto, quisiera agradecer a nuestros socios de negocio. En Ecuador, MHMS Ecuador. En Perú, Think Tank. Y en México, Corporate Resources Management. Gracias por el apoyo para la realización de estos eventos. En esta ocasión nos acompaña César Espinosa. César es gerente general adjunto en Segumax Táctica, cuenta con una amplia experiencia en el área de consultoría, es profesor de posgrado de la Universidad del Pacífico, especializado en cursos de gestión de proyectos, mejora de procesos y S&OP, siendo el profesor mejor calificado por 2 años consecutivos y ganador del Premio de Innovación de Metodologías Educativas 2017. Tiene un máster en Supply Chain Management por la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, un posgrado en entornos virtuales de aprendizaje por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OIE Argentina, la certificación Green Belt por el Lean Six Sigma Institute y tiene una especialización en gestión de proyectos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y es ingeniero en sistemas por la Universidad Tecnológica de Perú. Gracias, César, por el tiempo dedicado a este webinar y damos inicio. Gracias, Amira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar la presentación de hoy haciendo una primera, primero revisando qué es lo que está ocurriendo en el mundo, ¿sí? Desde hace algunos meses el mundo el mundo ha cambiado, ¿sí? Nos hemos visto atacados por una pandemia totalmente desconocida por todos, el COVID-19, y lo que nosotros esperábamos era algo leve, tal vez no le tomamos incluso la importancia del caso, pensamos que con algunas medidas preventivas íbamos a poder capear el temporal sin mayor problema y que simplemente esa pequeña ola que veíamos se venía iba a pasar rápidamente. Pero no estábamos viendo lo que venía detrás, ¿no? No estábamos viendo ese tsunami que está viniendo acompañado del COVID, que ya está empezando a presentar recesión y cambios en muchos de nuestros países, en el mundo y aquí en América Latina, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Para empezar, producto del COVID, estamos pasando a enfrentar un nuevo escenario, un escenario totalmente distinto al que habíamos estado en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento. Nunca antes había sucedido esto. Ahora hablamos de empezar a recuperarnos y pensar en una nueva normalidad. Ya todos creo que tenemos totalmente claro que las cosas no van a volver a ser como antes, ¿sí? Y en medio de esta situación, mientras poco a poco vamos volviendo a la normalidad, las empresas están empezando o sea, tienen que ser resilientes, están empezando a tratar de subsistir, ¿sí? Y dentro de este periodo de crisis ha aparecido la disrupción, ¿no? Ha aparecido la disrupción en muchas empresas que lo que han hecho ha sido reinventarse, tratar de acoplarse a lo que ahora el mercado ofrecía y de manera increíble la transformación digital ha tenido una aceleración que ya hubiésemos querido las personas de tecnología hubiesen adoptado las empresas en otro momento. Sí, tal vez esta situación en la que las empresas han tenido que trabajar de manera disruptiva para poder afrontar el cambio y la situación actual es que nos ha vuelto ingeniosos y también nos ha tenido que ayudar a tomar y a implementar de manera acelerada todo este cambio que desde hace buen tiempo las empresas y nuestros procesos estaban pidiendo.
También estamos aprendiendo o teniendo que trabajar bajo la gestión de la incertidumbre, ¿sí? El mercado es incierto, pero frente a ese mercado incierto igual tenemos que trabajar para poder atender los requerimientos de la demanda. Hay negocios que se han paralizado, hay otros negocios que no, pero lo que sí está claro que incluso aquellos negocios que no se han visto tan afectados por la crisis o por la pandemia, igual finalmente tienen un impacto porque sus redes de suministro, si no fueron ellos, impactaron sus redes de suministro. Los proveedores con los que solíamos trabajar ya no se encuentran, las fluctuaciones de la demanda varían de manera permanente, entonces nos encontramos frente a un escenario que nos obliga a pensar de manera distinta y a tomar acciones de manera distinta, ¿ok? A empezar a reaccionar y a pensar que si queremos mantenernos en el mercado, tenemos que ver la manera en la que la empresa tiene que seguir siendo rentable. Y en este momento, la velocidad y el acortar los tiempos de los procesos a lo largo de toda la cadena de suministro y cómo finalmente el ciclo del dinero se recorta es lo que nos puede o seguir haciendo competitivos o arrastrar o dejar que seamos arrastrados y definitivamente salgamos del mercado. Entonces, ¿qué cosa es este ciclo de conversión del dinero o lo que se conoce como el indicador cash to cash? O sea, es el periodo de tiempo que se tarda en convertir el dinero que entra desde nuestros proveedores hasta que lo recolectamos con nuestros clientes. Es decir, cuánto tardamos en convertir ese dólar que le pagamos a los proveedores en cobrárselo a nuestros clientes. Y la forma en que se calcula es en realidad bastante sencilla, ¿no? Independientemente de las fórmulas que pueda haber detrás. Es decir, se calculan, o sea, se toman los días del inventario, ¿no? Que no es otra cosa que la cantidad el inventario que, o sea, el tiempo que nos tarda volver dinero, los productos que tenemos en stock, los días de cuentas por cobrar, y eso los vamos a restar con las cuentas por pagar y eso nos debería dar el indicador de cash to cash. Ahora, cuando el valor que obtenemos para este indicador es un valor alto, quiere decir que la empresa está perdiendo rentabilidad, ¿ok? Y cuando el valor que obtenemos para este indicador es un valor bajo, quiere decir que la empresa está incrementando rentabilidad. Entonces, siguiendo con lo que nosotros veníamos diciendo, si es que queremos trabajar para poder lograr que la empresa se mantenga rentable, tenemos que lograr que este valor, el valor que el tiempo que nos tarda convertir el dinero pagado de los proveedores en dinero recolectado por los clientes, definitivamente sea un número bajo. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos que, o sea, cómo reducimos ese indicador? Una alternativa es aumentar los plazos de pago, ¿no? Es decir, lo que hacemos es a nuestros proveedores les vamos a pagar en periodos mucho más largos, lo que finalmente los va a perjudicar. Entonces, eso a la larga, o sea, tal vez en una situación en la que nosotros tengamos el control sobre el proveedor, eso podría funcionar, pero definitivamente no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, no es tal vez la mejor idea buscar que nuestra estrategia de mantener la rentabilidad sea establecer, o sea, alargar los plazos de pago buscando o finalmente perjudicando a nuestros proveedores. Ahora, hay toda una estrategia de gestión de proveedores en momentos de crisis, o justamente para no tener que enfrentarnos a estas situaciones. Hace unos días tuvimos justamente otro webinar especializado en el tema, pero definitivamente nosotros no vamos a ir por acá. Ahora, otra forma de reducir ese indicador es disminuir justamente los plazos que manejamos para cobrarle a nuestros clientes, es decir, reducir el tiempo que esperamos para que el cliente nos pague la factura, lo que obviamente va a perjudicar a nuestros clientes, le va a quitar liquidez
y salvo pues que estemos en una situación de monopolio también, esto difícilmente va a ser sostenible porque en algún momento el cliente podría estar optando por buscar mejores alternativas de pago. ¿Ok? Entonces, eh, eso nos lleva a que la alternativa, la opción que deberíamos tomar para que nosotros logremos reducir este tiempo en la que convertimos el dinero, el flujo del dinero, sea disminuyendo los días de inventario, ¿sí? Y eso lo tendríamos que lograr ¿cómo? Aumentando la rotación, o sea, liquidando los productos que tenemos en inventario y que no tienen movimiento, sincronizando las compras, la producción y la logística de la demanda de los clientes. Definitivamente todos los recursos de la organización deberían estar alineados a la demanda y en base a ello nosotros podríamos tener ese efecto que estamos buscando. Es decir, si nosotros atacamos este indicador, el de los días de inventario, podríamos estar apuntándole directamente a una contribución a la rentabilidad de la empresa. Pero ¿qué cosa ocultan los inventarios? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de los inventarios? Detrás de los inventarios hay muchas cosas. Para empezar, el inventario es capital de trabajo inmovilizado, ¿ok? Entonces, pero no solamente o sea, lo que representa en costos el inventario es el valor del producto que tenemos guardado en el almacén. También tenemos un costo de almacenamiento, tenemos el costo de los seguros que estamos obligados a pagar por este inventario. Además de eso, hay un costo del personal que le da mantenimiento al mismo. Tenemos el costo de la seguridad propia del inventario, es decir, para evitar los robos. Tenemos el costo originado por la obsolescencia, los daños, y así. Detrás del inventario existe una gran cantidad o diversos drivers de costos que definitivamente nos dicen que el inventario es un elemento importante en la empresa y que nosotros deberíamos estarlo mirando de manera permanente y gestionarlo de manera permanente. Pero siendo tan importantes estos costos directamente involucrados al inventario, tal vez eso no sea lo que hace que el inventario podría ser considerado uno de los puntos críticos que nosotros deberíamos estar controlando dentro de la organización si nosotros queremos realmente mantener una empresa con un alto nivel competitivo y con altos índices de rentabilidad. Lo que hace realmente peligroso al inventario es cuando ese inventario que se ha generado no está vinculado o no obedece realmente a los niveles de atención que requieren las fluctuaciones de la demanda. El problema está cuando ese inventario se empieza a generar justamente para ocultar las ineficiencias de la organización. Es decir, nosotros empezamos a generar inventarios debido a que tenemos, por ejemplo, proveedores que no son cumplidos con las entregas que se han pactado con nosotros y como el proveedor no es cumplido, en lugar de trabajar para poder dar solución a ese problema con el proveedor, lo que voy haciendo es generando inventario. De la misma manera, si tengo procesos productivos, por ejemplo, que no te entregan productos buenos a la primera, sino tienen productos defectuosos, en lugar de trabajar en dar solución a a las ineficiencias que me muestra el proceso en la entrega de esos productos bien a la primera, genero inventario. Y empezamos a generar inventario para solucionar diversas ineficiencias que nuestros procesos están presentando. Entonces, es en ese momento cuando los inventarios se vuelven bastante peligrosos. Y el inventario, justamente, o sea, cuando nosotros empezamos a notar un exceso de inventario o un volumen de inventario significativo dentro de la organización, es porque ya se encuentran presentes dentro de la organización una serie de otros desperdicios, ¿sí? Es decir, el inventario no es otra cosa que el desperdicio más visible y el resultado final
de una serie de otros desperdicios que ya se encuentran dentro de la organización. Ahora, ¿qué cosa es, o sea, qué es el desperdicio? ¿Cuál es la definición de desperdicio? ¿Y cuáles son los desperdicios que los inventarios en exceso dentro de la empresa están ocultando? El desperdicio o el exceso no es otra cosa que toda actividad que se realiza en la organización y que no nos agrega ningún valor, pero que sí nos está costando dinero y nos está costando trabajo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los desperdicios clásicos que hay dentro de la organización y que finalmente se terminan reflejando dentro del inventario? Para empezar, por ejemplo, los defectos, como lo habíamos hablado, es decir, productos que son incorrectos y que finalmente, o incompletos y que finalmente tenemos que volver a hacer y se empieza a generar un inventario excesivo. También estamos hablando de la sobreproducción, que no es otra cosa que tener procesos, ya sea, o sea, procesos productivos que no están vinculados a los requerimientos de la demanda y lo que empiezan a generar es eh, productos simplemente buscando sacarle el jugo a veces a los equipos con los que se cuenta, pero no realmente aprovechando adecuadamente las capacidades instaladas de la empresa o de la operación para atender los requerimientos de la demanda con el mejor uso de recursos posible, ¿no? El sobreprocesamiento, que, que es el realizar más actividades de las que se necesita en un proceso para entregar un resultado, ya sea un producto o un servicio. Las esperas que son tan dañinas dentro de los procesos, es decir, ese tiempo perdido mientras que se espera que demos el próximo paso, ¿sí? En el proceso. Cuando nosotros empezamos a identificar paradas no programadas, paradas no controladas dentro de nuestros procesos, independientemente a que estemos entregando productos o servicios dentro de la empresa, definitivamente hay presencia de desperdicios. Otro de los desperdicios clásicos, otro de los desperdicios clásicos dentro de los procesos y que finalmente terminan repercutiendo en los inventarios son los movimientos, ¿no? Los movimientos, o sea, los movimientos innecesarios realizados, en este caso por el personal, y también el transporte, que en este caso es movimiento, o sea, es traslado innecesario de productos de la organización. Y el inventario como tal, que como ya habíamos dicho, no termina siendo otra cosa que el reflejo de todos los otros desperdicios que ya habíamos descrito previamente. Ahora, si estos son los desperdicios, si estos son los desperdicios clásicos que nosotros vemos dentro de la empresa, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo para poder atacar a estos desperdicios, que no son otra cosa que limitantes de la productividad? Lo que deberíamos estar haciendo es, para empezar, eh, establecer cuáles son los críticos de calidad definidos por nuestros clientes y por el negocio, ¿sí? Por los procesos. Estos críticos de calidad, o CTQs, como se le llaman, deberían ser definidos a partir de un trabajo realizado de cerca con el cliente y también con el proceso. Primero con el cliente para establecer cuáles son los criterios que él ha establecido para considerar que el producto o servicio que le estamos entregando cumple las características que a él le satisfacen. Es decir, si estamos hablando de tiempos de entrega, especificaciones de calidad, especificaciones técnicas, características del producto o del servicio, todas esas características tenemos que obtenerlas a partir de trabajo realizado con el cliente. Pero estas características que el cliente nos brinda, o estos requisitos que el cliente nos brinda, que tenemos que cumplir, tenemos que traducirlos y establecerlos o aterrizarlos en métricas, ¿sí? Que podamos luego convertir en indicadores a los cuales le podamos hacer seguimiento. De la misma manera, así como escuchamos al cliente y buscamos entender cuáles son
los requisitos que él establece para considerar que el producto o servicio que recibe cubren sus expectativas y los acepta y está dispuesto a pagar por ellos, también tenemos que escuchar al proceso, es decir, escuchar a los procesos, mirar nuestra cadena de valor y ver en cada uno de ellos, y ver en cada uno de estos procesos cuáles son los recursos que necesita, ¿no? Para poder cumplir con la entrega de este producto o servicio que el cliente está esperando. Entonces, ese trabajo que nosotros vamos a realizar con los clientes y con los procesos debería terminar traduciéndose en críticos de calidad o indicadores que nosotros deberíamos organizar en un box score. ¿Qué es lo que nos permite este box score? El box score nos permite organizar los críticos de calidad en tres grandes grupos. Nos permite organizar los indicadores en grupos operativos de capacidad y financieros para, para garantizar que el análisis lo estamos haciendo de manera completa. Es decir, no solamente debería preocuparme de las unidades, por ejemplo, que estoy obteniendo por cada persona, ni de las entregas que estoy realizando a tiempo, sino también debería preocuparme de cómo estoy usando las capacidades, ¿no? Porque podría darse el caso que estoy obteniendo una cantidad por persona o estoy haciendo entregas a tiempo de acuerdo al indicador que he definido dentro del bloque operativo, pero cuando veo el uso de capacidades tengo la mitad de mis recursos o mi capacidad ociosa. Entonces, no solamente me puedo detener en la definición de críticos de calidad que me permitan saber si el cliente está satisfecho, si el cliente recibió el producto a tiempo, si hemos cumplido con las especificaciones de calidad, sino también tenemos que establecer indicadores que nos permitan monitorear o ir manejando el uso de nuestras capacidades instaladas. Pero no solo nos debemos quedar ahí, también deberíamos definir indicadores de tipo financiero, porque no es suficiente saber que estamos haciendo la entrega del producto a tiempo o que estamos obteniendo las unidades que esperábamos por persona o por proceso, y que el cliente está satisfecho y eso y está presentando niveles adecuados de satisfacción y que también estamos usando bien las capacidades instaladas, sino que financieramente los resultados son los adecuados. Porque de repente podríamos tener al proceso entregando productos dentro de los plazos establecidos, aparentemente tenemos toda la capacidad ocupada, pero cuando vemos los resultados financieros estamos en rojo. Entonces, lo que tenemos que buscar justamente es establecer la combinación adecuada de indicadores o críticos de calidad, tanto para el cliente como para el negocio, que nos permitan construir este box score. Ahora, este box score, ¿para qué nos va a servir? Nosotros no podemos esperar a que ocurran los problemas, a que el cliente presente una queja o a que empecemos a tener reclamos o devoluciones o rechazos para tomar acción. Lo que nosotros debemos hacer es un monitoreo permanente de la salud de nuestras operaciones o nuestros procesos para garantizar que primero estamos manteniendo el estándar, es decir, de acuerdo a la meta establecida por cada una de las métricas que hemos pactado con el cliente y con el negocio, tanto a nivel operativo, de uso de capacidades como financiero. Si nos encontramos dentro de la meta, pues trabajar lo necesario para que el proceso siga en esa situación. Y llegado el momento también podríamos empezar a trabajar algunos proyectos de mejora, es decir, donde ya empecemos a retar al proceso o a la operación a hacer más con menos, ¿no? A hacer mucho más con los recursos que actualmente se cuentan, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer, por ejemplo,
cuando uno de los indicadores que hemos definido, uno de los críticos de calidad, se empieza a alejar poco a poco de esa meta que hemos establecido, de ese objetivo que hemos colocado, es el que nos indica que el indicador o el proceso se encuentra saludable y dentro de una situación normal. Pues en ese momento deberíamos tomar acción, es decir, deberíamos emprender algún proyecto, alguna iniciativa de mejora que nos permita dar respuestas ágiles, ¿ok? Y para justamente este tipo de iniciativas es que se utilizan las metodologías ágiles, ¿no? Que justamente son metodologías que tienen como objetivo o como finalidad el adaptarse a las situaciones específicas del entorno. Es decir, en situaciones cambiantes donde los requerimientos o los requisitos del cliente o del negocio pueden ir variando, no son necesariamente estables. Estas metodologías son las que nos permiten ir gestionando de manera flexible estos proyectos, garantizando que el costo va a estar controlado y que la productividad va a ser alta. Es decir, nosotros vamos a utilizar estas metodologías con la finalidad de, en primer lugar, poder dar respuesta rápida a los requerimientos del cliente, ya sea interno o externo, eh, y a la vez garantizar que esta respuesta rápida le permita al cliente encontrar resultados inmediatos. Es decir, yo no tengo que esperar ciclos de tiempo largo para que el cliente interno o externo pueda empezar a recibir entregables que sienta que le agregan valor o que le empiecen a agregar valor directamente a sus operaciones. Entonces, ¿cuáles son las metodologías ágiles que nosotros vamos a utilizar o utilizamos para dar respuesta a estos requerimientos del cliente? Las metodologías que utilizamos las podríamos dividir en dos grandes bloques y la primera de ellas es el Design Thinking, que es una metodología que vamos a utilizar para la interpretación del problema. Es decir, una vez que ya hemos identificado cuál es el problema que se ha presentado, se empieza a presentar en la operación o con el cliente, entonces empezamos a iniciar todo un proceso a través del cual vamos a buscar empatizar, entenderlo y brindarle una respuesta o una propuesta de solución que luego podremos implementar de manera gradual con otras metodologías, como son el Lean Startup o incluso si estamos hablando de proyectos en los que hay que involucrar tecnología de por medio Scrum, ¿ok? Entonces, cuando empezamos ya a involucrarnos o iniciamos este camino de preparar la propuesta de solución al cliente y utilizamos Design Thinking, lo que hacemos es trabajar con un equipo multidisciplinario en el que definitivamente va a estar involucrado el cliente, es decir, el cliente interno o externo, que es el que tiene problema, y el equipo, que es el que entiende el negocio, conoce la realidad de la operación, del proceso y de la cadena de valor involucrada directamente con el producto, con el servicio que se le brinda, y vamos a buscar entender cuál es el problema pasando por cada una de estas fases, ¿sí? Vamos a iniciar por la fase de empatizar con el cliente, para estar seguros que lo tenemos claramente identificado, sabemos quién es, qué es lo que siente, cuáles son los problemas por los que está pasando, para luego de ello definir qué cosa es lo que vamos a plantearle como una solución. Esa definición nos debería llevar luego a dos etapas, ¿no? La etapa de concebir primero qué alternativas ingeniosas
podríamos estarle brindando al cliente para dar solución al problema o a los problemas planteados, y luego el diseñar esta propuesta de solución como un prototipo. Es decir, el cliente no debería esperar que se inicie el proyecto como de construcción del producto como tal para empezar a sentir o a ver cuál podría ser la solución que nosotros le brindemos. A través de un prototipo, ¿no? Técnicas hay diversas y vamos a ver un poco de eso, nosotros ya podríamos hacer que el cliente empiece a palpar cuál va a ser la solución. Y en la última etapa, justamente con el cliente, vamos a empezar a probar y a testear este prototipo que le estamos entregando, y vamos a ir entendiendo con él si es que realmente está cubriendo sus expectativas o por qué no lo está haciendo, ¿ok? Entonces, cuando empezamos con el trabajo de empatizar, de entender al cliente, utilizamos esta herramienta, utilizamos la herramienta del mapa de empatía, donde lo que buscamos es entender claramente con quién estamos, o sea, cuál es el perfil del cliente, cuál es el perfil del cliente con el que vamos a empezar a trabajar en el entendimiento del problema. Es decir, vamos a ponernos en los zapatos del cliente, vamos a identificarlo claramente y vamos a saber o vamos a empezar a identificar qué es lo que necesita hacer, qué es lo que él está viendo hacer la competencia, y vamos a ponernos en todos los escenarios que nos van a permitir entender claramente al cliente tal y buscar, plantearle soluciones ya desde su perspectiva, ya desde su óptica, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos, que hemos entendido lo que el cliente siente y cómo el cliente definitivamente está o sea, está sintiendo actualmente el servicio, es decir, dónde se encuentran sus puntos de dolor, dónde se encuentran esos momentos que le llaman los momentos wow o momentos de satisfacción respecto al servicio que nosotros le brindamos en cada una de esas etapas. eh, Empezamos a trabajar en la definición de la ruta que sigue el cliente a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Y empezamos a identificar a través de una calificación que establecemos con él para saber dónde se están dando sus experiencias positivas y negativas, cada una de las etapas o todo el recorrido que el cliente realiza a través de nuestra operación o a través de todo el servicio que le brindamos. Y empezamos a identificar cada uno de los puntos de contacto y empezamos a identificar también dónde se están presentando estas oportunidades de mejora que luego deberíamos empezar a trabajar para atacarla y para identificar dónde están los problemas y empezar a brindarle alguna solución. Justamente habiendo ya identificado dónde está el problema, es decir, cuál es la problemática que el cliente tiene, dónde están los puntos a los que deberíamos buscar darles una solución para disminuir o mitigar o en el mejor de los casos eliminar esos puntos de dolor. Empezamos a trabajar en equipo, o sea, con ese equipo multidisciplinario, en la concepción de la idea, en la concepción de la idea de lo que podrían ser las propuestas de solución que le vamos a entregar al cliente. Este trabajo en equipo tiene sus fundamentos en el Kaizen, en los círculos de mejora continua Lean, y justamente por ello es que algunos de los fundamentos que se manejan en estos círculos de calidad se mantienen durante esta etapa del trabajo en equipo, como que, por ejemplo, en el momento de empezar a plantear las soluciones o las ideas, todas las ideas son válidas. Aquí ninguna idea es descabellada, todas las ideas que se proponen pueden finalmente terminando en una solución, pueden terminar siendo una solución disruptiva, ¿no? Totalmente impensada para lo que el cliente tenía como un requerimiento, y justamente para evitar que tengamos
que tengamos esas situaciones en las que las personas o se ven o tienen temor de expresar algunas sugerencias, pensando que estas podrían ser invalidadas por el público o por el resto del equipo, o buscando evitar a esas personas que siempre son negativas a todo. Hay una regla que es importantísima dentro de este trabajo en equipo, y es que si alguien se opone a una idea que se plantea, tiene que proponer algo. Si te opones, ¿qué propones? Es una de las máximas que se utilizan en el trabajo en equipo durante la etapa de idear. Después de haber realizado esta tormenta de ideas, este trabajo en equipo que nos ha permitido ya empezar a encontrar por dónde podría ir la propuesta de solución que podríamos brindarle a nuestro cliente, tenemos que empezar o sea, el siguiente paso es hacer que esta idea se convierta en algo tangible, se convierta en un prototipo. Y esa idea la podemos aterrizar en un prototipo y justamente esa en buena parte es el fundamento del design thinking. Tal como los publicistas al momento de realizar una campaña te presentan el boceto de toda la estrategia publicitaria a realizar, utilizando realmente, o sea, utilizando materiales poco costosos como papelógrafos, gigantografías o fotografías o simplemente presentaciones en PowerPoint. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo para plantearle al cliente para plantearle al cliente un prototipo donde él pueda percibir cuáles son las funcionalidades que nosotros le presentamos como propuesta para los problemas que hemos identificado. Y eso lo podemos hacer a través de mockups, ¿no? Podemos diseñar prototipos utilizando presentaciones de PowerPoint, podemos utilizar simuladores, podemos presentar al cliente la situación propuesta utilizando herramientas para el mapeo o diagramación de procesos, diagramas de flujos, diagramas de operaciones, layouts, ¿no? Podemos presentarle al cliente cómo nosotros, a partir o sea, cómo con la redefinición de una distribución de espacios o ambientes, le presentamos ahora una propuesta distinta que soluciona sus problemas. Podemos también preparar juego de roles o historias para que el cliente entienda cómo funcionaría en la práctica lo que le estamos entregando como propuesta, y todo eso luego lo llevamos a la etapa del testeo, es decir, ya con el prototipo elaborado, nos sentamos con el cliente, nos reunimos con él y le presentamos el prototipo. Le presentamos el prototipo, le explicamos cuáles son las funcionalidades que hemos definido, cuáles son, cómo pensamos a través de esta propuesta de solución atacar esos puntos de dolor que habíamos identificado previamente cuando establecimos ese recorrido del cliente o ese camino del cliente a través de la cadena de valor con la cual le entregamos el producto o servicio, y recibimos su feedback, ¿no? Recibimos el feedback del cliente entendiendo claramente qué es lo que él considera son impedimentos, es decir, qué es lo que podría él estar considerando es una limitante en nuestra propuesta para realmente darle una solución a su problema. También, así como aceptamos y entendemos cuáles son los puntos flacos de la propuesta, también identificamos qué es lo que sí está funcionando, y en base a ello volvemos a trabajar en la mejora del prototipo. Y esto nos permite realmente ir identificando de manera muy temprana y a muy bajo costo cuáles podrían ser los problemas o los errores de nuestras propuestas. Es decir, no estamos involucrándonos en ningún proyecto costoso todavía, simplemente estamos elaborando prototipos y lo vamos afinando hasta estar seguros que el cliente va a tener una versión con la que se sienta satisfecho y que podría
cerrar esta etapa en la que hemos definido junto a él todo las funcionalidades que debería tener nuestra propuesta para luego pasar a ser implementada. Ahora, para desarrollar e implementar la propuesta que ya hemos concebido en la primera etapa, es que utilizamos el Lean Startup y utilizamos Scrum, ¿no? Dependiendo de cuáles son los tipos de proyectos en los que nos vamos involucrando. Eh, cuál es el objetivo de poder utilizar una metodología como Lean Startup? Pues la idea es que nosotros identifiquemos, o sea, si ya tenemos el prototipo listo, si ya tenemos el prototipo listo, no necesariamente quiere decir que tenemos que construir absolutamente todo el prototipo, es decir, que todo el prototipo se vuelva realidad para que el cliente empiece a sentir que se le está agregando valor a su proceso o a su operación. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hacemos a través justamente de la metodología Lean Startup es definir lo que le llamamos los entregables mínimos viables que el cliente considera le están entregando valor. Es decir, ese prototipo que habíamos definido en la primera etapa lo podemos ir desmenuzando incluso en componentes más pequeños que le iremos entregando al cliente poco a poco a través de diversas iteraciones y cada una, o sea, pero teniendo claro en cada una de esa iteración cuál es el valor que el cliente va a encontrar en cada una de las funcionalidades entregadas. Y finalmente, si es que ya estamos hablando del desarrollo de estas propuestas o de estos pequeños entregables o este grupo de entregables, ya sea como un entregable de software o incluso de otro tipo, podríamos utilizar la metodología Scrum para hacer la priorización y el despliegue o la construcción de cada una de las piezas que hemos ido definiendo previamente o cada uno de los entregables mínimos viables que hemos definido previamente hasta ya tenerlos totalmente listos e implementados para que el cliente los empiece a utilizar. Es decir, en este recorrido, desde Design Thinking, pasando por Lean Startup y por Scrum, nosotros deberíamos estar garantizando que a partir de la identificación de un problema, lo hemos analizado, lo hemos interpretado, poniéndonos en los zapatos del cliente y entendiendo claramente cuál es su problema y dónde están sus puntos de dolor, para luego terminar entregándole una propuesta en un prototipo que no es costoso, pero que sí le permite entender claramente todas las funcionalidades que le vamos a terminar entregando como producto final, pero luego vamos a irlo implementando poco a poco en etapas a través de las iteraciones que hacemos como Lean Startup, o sea, con la metodología Lean Startup definiendo los entregables mínimos viables y los vamos poniendo en práctica o los vamos ejecutando y entregando, perdón, utilizando Scrum. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones justamente para poder hacer que todo este ciclo de respuesta ágil dentro de las empresas y siempre teniendo en cuenta que estemos vinculados, o sea, que la respuesta esté vinculada a, a los objetivos estratégicos definidos por el negocio? Las recomendaciones son las siguientes, ¿no? Lo primero es escuchar la voz del cliente, ¿sí? Escuchar la voz del cliente e identificar cuáles son sus críticos de calidad. Es decir, eh, eh, mantenernos en contacto permanente con el cliente, hacer periódicamente levantamiento de información, entender sus necesidades, ponerse en sus zapatos y una vez que hemos escuchado cuáles son sus necesidades, interpretarlas y hacer que esas necesidades
interpretadas se conviertan en críticos de calidad o en métricas que yo pueda monitorear, ¿ok? De la misma manera, así como hemos establecido esos críticos de calidad para el cliente, que me permiten saber cuáles son los requisitos que el cliente le ha puesto al negocio para dar por aceptado o por válido el producto o servicio que recibe, es decir, cuáles son los acuerdos de nivel de servicio, cuáles son las características, cuáles son cuáles son los criterios que para el cliente son aceptables y que nosotros vamos a medir. Hacemos exactamente lo mismo, pero con el proceso. Pero ahora escuchamos al proceso para entender qué es lo que necesita, para poder cumplir con entregarle al cliente el producto o el servicio pactado. Y así como interpretamos al cliente en su momento, vamos a interpretar ahora el proceso, vamos a interpretar a la operación y vamos a hacer que esa interpretación se convierta en críticos de calidad, que no es otra cosa que las métricas que deberíamos mantener bajo control para garantizar que el proceso se mantiene bajo las condiciones estables que le permiten garantizar que esa promesa al cliente va a ser cumplida, ya sea a través de la entrega de un producto o a través de la entrega de un servicio. Esos CTQs hay que monitorearlos, es decir, si yo he definido críticos de calidad del cliente y he definido críticos de calidad del proceso y no los estoy monitoreando, entonces no tiene ningún sentido la definición. Los críticos de calidad se definen para poder para que nos ayuden a, saber si la propuesta de valor al cliente y la situación del proceso se mantienen bajo control y se mantienen en una situación estable. Y esos CTQs los vamos a organizar y los vamos a monitorear utilizando un box score. ¿Ok? Ahora, para poder dar respuesta rápida a esos requerimientos que vamos a empezar a recibir del cliente o del proceso a partir de el seguimiento, la interpretación de esos críticos de calidad de esas métricas, tenemos que contar con equipos de trabajo especializado, con un equipo de trabajo que no solo, o sea, con el que no solo se haya trabajado, al que no solo se le haya provisto de conocimientos y técnicas, sino también cuente con los recursos necesarios y las ganas o la pasión para justamente trabajar de manera permanente en dos cosas. Es decir, tenemos que tener equipos que nos garanticen que se va a mantener el estándar, que no es otra cosa que la situación estable del proceso, que nos garantice que se está cumpliendo con la promesa que se le ha hecho al cliente, pero también tenemos que tener equipos que nos ayuden a mejorar el estándar, es decir, que permanentemente estén revisando cuál es la situación actual y se plantee retos para poder mejorarla, para buscar hacer más con menos. Es decir, no nos podemos quedar solamente en buscar mantener la situación actual y solamente reaccionar cuando vemos que un indicador se está cayendo, sino también tenemos que empezar a buscar, identificar dónde están esos puntos de mejora que el proceso podría ya ofrecerle al cliente en su propuesta de valor inicial. Y finalmente, todo esto, o sea, esta respuesta, hacerla a través de metodologías ágiles, ¿sí? Que justamente es lo que nos permite garantizar que las respuestas a los clientes no solamente van a ser rápidas, sino también nos están garantizando que los presupuestos y van a estar bajo control y vamos a hacer un uso óptimo de los recursos de la organización. ¿Sí? Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César, por tu exposición. Si te parece, tenemos ya aquí algunas preguntas. Te las voy a ir leyendo para que nos ayudes contestando las dudas. Gracias.
Te pregunta Tania Lilian, ¿cómo hacerle ver al cliente que podría ser parte de los errores o dolores que tiene de manera sutil? Es decir, quizás sus órdenes llegan tarde, con errores, realiza cambios, pero con el fin de darle gusto, la organización cede teniendo errores al final. Ok, perfecto. Eh, Justamente, a ver, una de las claves de las metodologías ágiles, metodologías ágiles, perdón, es involucrar al cliente dentro de este proceso. Entonces, el cliente tiene que conocer lo que hay detrás, es decir, tiene que saber, o sea, tiene que saber que lo que está ocurriendo en la operación, es decir, cuando no se está logrando cumplir con alguno de los objetivos que se han definido o lo que se ha establecido como parte de los críticos de calidad que con él mismo hemos definido, es porque no se ha cumplido justamente lo que habíamos acordado con él en garantizar que era una necesidad del proceso. Si se dan cuenta, en todo momento hablamos de dos cosas. Cliente, yo te escucho, yo entiendo tus necesidades, eh, yo voy a monitorear junto a ti tus necesidades a través de indicadores que estoy pactando contigo, pero a la vez también tienes que mirar cuáles son las condiciones que necesita mi proceso se cumpla, que tu información llegue a tiempo, que, que todo sea producto de una planificación y no sea un plan reactivo. Entonces, si nosotros involucramos al cliente dentro de este proceso y no solamente le hacemos, definimos métricas de satisfacción al cliente, sino también definimos métricas o críticos de calidad del proceso y evidenciamos con él cómo su comportamiento negativo, como nos comentaba Tania, está impactando el resultado que a él estamos entregando, yo creo que podría ser una buena forma de abordarlo. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Deberíamos escuchar la voz del cliente y también del consumidor? A veces el que compra el producto no necesariamente es el que consume el producto. ¿Deberíamos también escuchar a los no clientes para encontrar oportunidades? Buenísima pregunta. A ver, lo primero que tenemos que tener claro nosotros es quién es nuestro cliente, ¿no? A veces nosotros nos confundimos y pensamos que, a ver, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de consumo masivo que le vende o que le hace llegar sus productos al canal moderno, que son los supermercados, o el canal tradicional, que son las bodegas, para que a través de ellas se vendan sus productos. Eh, Algunos a veces se confunden y piensan que sus clientes son estos canales de distribución y en realidad sus clientes son el consumidor final. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es en qué lugar de la cadena estamos ubicados, ¿sí? Para poder identificar claramente a nuestros clientes. Y lo siguiente, y sí es recomendable, definitivamente hay que escuchar al cliente hay que escuchar al cliente o hay que ver la demanda en el punto más cercano al cliente final. Si estamos hablando que mi cliente es el consumidor, el consumidor final del cliente es el que está consumiendo mi producto, definitivamente tengo que escucharlo a él. Él es el que debería estar dándome las características que me permitirían a mí establecer de repente algunos criterios de innovación o de mejora de mis procesos o de mis productos para poder beneficiarlo. Entonces, sí, yo creo que sí, pero deberíamos tener primero totalmente claro quiénes son nuestros clientes, ¿sí? Y a partir de ello, establecer cuál es el punto en el que deberíamos empezar a escuchar la voz del mismo. Durante la aplicación de tecnologías ágiles, ¿se tiene en cuenta el costo que implicarán los cambios y la mejora que van a satisfacer al cliente? A ver, es una muy buena pregunta. No necesariamente, a ver, partamos de lo siguiente. No necesariamente implementar una metodología ágil para responder a requerimientos del cliente tiene que
implicar un gran gasto. ¿Sí? Nosotros podemos lograr grandes cambios con respecto a la velocidad de entrega o incluso hasta podemos tener un impacto en el costo del servicio del cliente, no necesariamente implementando tecnología, lo podemos hacer redefiniendo actividades del proceso. Recuerden los desperdicios de los que habíamos hablado. A veces basta con que nosotros identifiquemos algunas actividades que se están haciendo de más, algunas esperas que no son necesarias o incluso empecemos a identificar desperdicios como el talento sin acción u otros de los que hemos podido revisar para que el impacto que el cliente sienta sea de alto valor y de muy poca inversión para nosotros. Pero también hay respuestas que nosotros le podríamos dar al cliente, respuestas innovadoras, donde definitivamente la inversión es un poco más onerosa. Ahora, todo depende de una evaluación costo-beneficio. ¿Sí? Todo depende de cómo el cliente perciba de cómo la empresa también esté percibiendo esa inversión que está haciendo y cómo la misma debería estar repercutiendo en la percepción que el cliente tiene en la empresa. Si es que, por ejemplo, estamos hablando de una innovación o de una solución que yo le entrego al cliente y tiene y que tiene un costo de repente significativo, o sea, no es una solución barata, pero va a tener como consecuencia que el cliente se vuelva un promotor de mi empresa, me recomiende y me termine ayudando en mi estrategia de posicionamiento, definitivamente no estaríamos hablando de una inversión costosa. Todo pasa por una evaluación de costo-beneficio. ¿Es lo mismo cash to cash que throughput? Sí, justamente el tiempo que está demorando, o sea, el tiempo en el que nosotros tardamos en convertir el dinero desde que hacemos el pago al proveedor hasta que lo terminamos convirtiendo en ventas al cliente, ese retorno del flujo de efectivo es la definición también de throughput. Sí, es correcto. ¿Cómo utilizar estas técnicas o herramientas con datos provenientes del ERP? Ah, perfecto. A ver, definitivamente, si estamos hablando de una empresa que tiene implementado un ERP y realmente está haciendo un uso correcto del mismo, o sea, estamos partiendo o sea, partimos de terreno, pero partimos de trabajar, o sea, partimos o empezamos a trabajar en un terreno espectacular, en un terreno donde se puede cosechar mucho. Una empresa que tiene implementado un ERP o sea, garantiza, y lo usa bien, garantiza la comunicación absolutamente de todas sus áreas, garantiza que la empresa trabaja bajo el modelo gerencial de ventas y operaciones, es decir, que todos los recursos de la organización, absolutamente todos, están respondiendo a los requerimientos de la demanda. No hay nada que la empresa realice que no se alinee a los requerimientos de la demanda. Si estamos hablando que contamos con un ERP que tiene toda la información de la organización conectada, todos los indicadores de gestión que nosotros hemos visto se podrían estar construyendo y que deberían estar dando respuesta a la voz del cliente, es decir, esa interpretación que hablamos para responder a las expectativas del cliente o del proceso, nos las podría proveer el ERP. Definitivamente es una gran ventaja que la empresa cuente con un ERP. El tema está que a veces hay empresas que tienen un ERP pero no lo utilizan realmente como tiene que utilizarse un ERP. Lo primero que tiene que hacer una empresa cuando se hace la implementación de un ERP, por ejemplo, es trabajar en el cambio cultural, porque es un cambio cultural la implementación de un ERP, y en la redefinición de sus procesos, porque como les comentaba, la organización empieza a trabajar bajo el modelo gerencial de ventas y operaciones y garantiza que todos los recursos se alinean a los requerimientos de la demanda. Si eso realmente se está haciendo con el ERP, no vas a tener ningún problema en poder hacer que las metodologías ágiles que se implementarían
estén alineadas a esos indicadores que vimos hace un momento, deberían permitirte estar gestionando la operación y la voz del cliente y activar tus proyectos o tus iniciativas de mejora. ¿En qué momento se evalúa financieramente los prototipos producidos en la etapa de Design Thinking? Ok, a ver, la evaluación de los prototipos, no necesariamente tiene una evaluación financiera, ¿ok? Justamente en el momento que nosotros empezamos a hacer ese testeo con el cliente, recuerden que Design Thinking busca involucrar en todo momento al cliente final. Entonces, parte del testeo, es decir, parte de la aceptación del cliente es justamente confirmar que lo que está obteniendo como una propuesta de solución realmente está alineada a sus expectativas. Y parte del alineamiento de sus expectativas es la evaluación financiera. Es decir, si yo le estoy presentando al cliente una solución o una propuesta de solución, aunque sea en prototipo, que cuando vaya a ser llevado a la práctica o a la realidad, este termine siendo una solución demasiado onerosa para lo que el cliente, o sea, necesita solucionar, ese es el momento en el que debería estarse decidiendo. O sea, no deberíamos estar pasando, o sea, no necesitamos o no deberíamos iniciar la etapa de construcción si es que ya hemos detectado que la solución global es una solución onerosa. Ahora, recuerden que parte de lo que la metodología permite es que nosotros vayamos produciendo o desmenuzando la entrega de esa solución propuesta en pequeños entregables o en entregables que se van incrementales, pero que cada uno de ellos agrega valor. Entonces, a la pregunta, ¿dónde se estaría realizando la evaluación financiera? Debería estarse realizando justamente como parte de los criterios de aceptación en el testeo que realiza el cliente, ¿no?, al momento que estamos haciendo la definición de Design Thinking. Y si es que estaríamos hablando de un presupuesto que podría ser amplio, el que se requeriría invertir, perdón, podría irse programando de manera progresiva a través de esos entregables incrementales que estarían entregándole valor o agregándole valor al cliente desde el primer momento. Gracias. Mira, tenemos más preguntas, pero si te parece, vamos con las últimas dos. Claro. El decirle al gerente con metodologías ágiles se garantiza respuestas rápidas, dependerá de que el modelo aprobado cubra con la necesidad y no se entienda que se pueden saltar etapas y tener un resultado y probar. ¿Cómo asegurar el llegar al desarrollo y no tener que retroceder por no definir correctamente la solución? ¿Qué nos aconsejas? Ok, a ver, las metodologías, a diferencia, siempre hemos tenido, o sea, se hablan de dos formas de ir atacando o atendiendo las necesidades del cliente, ¿no? O en todo caso, de ir planteando los proyectos a través de la manera tradicional, donde yo necesito tener todo claramente definido e incluso tengo cierta resistencia a que me hagan cambios en las definiciones para luego recién trabajar en la entrega del producto final, y no buscar retroceder. Y la otra, que es la que estamos revisando ahora, donde somos conscientes de que estamos en un entorno cambiante y que en el transcurrir del tiempo, es decir, conforme vayamos construyendo la solución, esta puede ir variando. Entonces, esta metodología está justamente diseñada para entornos inestables, para entornos cambiantes, donde los requerimientos podrían tener variaciones y deberíamos igual incorporarlos para poder atenderlos. Ahora, no confundamos entornos cambiantes con entornos caóticos, ¿no? Estamos hablando de entornos cambiantes, o sea, por entornos que están revisando de manera permanente cuáles son las necesidades del cliente y qué es lo que pide el mercado. Es lo que, por ejemplo, nos está sucediendo ahora.
Esto que está ocurriendo en la mayoría de negocios, en la educación que se está digitalizando, en las empresas que están cambiando, de repente en algunos casos hasta de rubro, que están modificando sus cadenas de abastecimiento producto del impacto que ha tenido el coronavirus en todos. Es algo que se ha podido ir haciendo antes, pero que lo hemos decidido hacer ahora ya por un tema básicamente de presión. Entonces, a lo que me refiero es, nosotros no necesariamente nos vamos a encontrar siempre en una situación estable y tenemos que estar preparados para poder ir respondiendo de manera progresiva a estos cambios, pero de una manera ordenada. Las metodologías ágiles son las que nos estarían dando el marco general que nos deben permitir afrontar de esa manera estas iniciativas. Gracias. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo implementar la disminución de días de inventario para las refacciones que son materiales menos predecibles? Bueno, ahí este es un buen punto. Y como ustedes pueden ver, de lo que se trata es de siempre analizar qué es lo que hay detrás de los inventarios o cuál es la situación de la empresa o cuál es la situación de ese tipo de productos en particular. No es que tengas una fórmula estándar para darle solución a todos los problemas de inventarios y aplicar una regla para la disminución de los días de inventario que tienes. Eso va a depender de muchas situaciones. Podríamos estar viendo situaciones de empresas que bastaría con que pongas en orden la casa para que tengas un impacto directo. De repente estaríamos hablando de otras donde, hablando ya de productos poco predecibles, lo que deberíamos estar buscando tal vez es igual, hacer una interpretación del comportamiento histórico que tienen estos productos y a partir de ello ver cuál sería la mejor alternativa para poder bajar estos volúmenes de inventario o cómo lograr mantener el mínimo volumen necesario para poder atender las fluctuaciones de la demanda. Depende mucho si es un negocio que está presentando estacionalidades, si estamos hablando de un negocio con comportamiento totalmente atípico en cada periodo. Entonces, dependiendo de cuál es la situación del negocio en particular, es que podríamos realmente dar respuesta a ese problema. Entonces, mi recomendación siempre es la siguiente, ¿no? Analicemos cuál es la situación, ¿no? No tomemos una regla general, es decir, sabemos dónde está el foco donde debemos concentrarnos. Sabemos que no, la solución no debe ser la facilista de pedirle al proveedor que le voy a alargar los periodos de pago o recortar el periodo, o sea, los plazos de cobranza al cliente. Claro, o sea, si se puede hacer, espectacular, pero el esfuerzo, los trabajos de mejora realmente deberían ir en la reducción de los días de inventario. ¿Cómo los deberíamos reducir? Depende. ¿Depende de qué? Depende de cuál es la realidad de la empresa y del resultado del análisis que estemos haciendo de la información. En casos como esos, o sea, si estamos hablando de productos con un comportamiento inusual, donde ya tal vez necesitaríamos utilizar otro tipo de herramientas, ¿no? Tal vez deberíamos estar utilizando incluso de repente algo de estadística para el análisis del proceso. Muchas gracias, César, por el tiempo que tomaste para este webinar. Muchas gracias a todos los participantes. Les recordamos que vamos a seguir teniendo más webinars y esta grabación la podrán estar escuchando en nuestro canal de YouTube, MHMS Latam. Ahí están todas las demás grabaciones, por si se perdieron algún webinar lo puedan volver a escuchar. Y bueno, nos estaremos escuchando pronto. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Amira.